Buenos días, ¿cómo les va? Buen día, profe. Si les parece, comenzamos con las preguntas. ¿Qué tienen para el día de la fecha? ¿Dónde están las dudas? No estoy en Anabel, está entrecortado el audio tuyo está muy entrecortado, no te entiendo. Bueno, mientras tanto, si quiere otro preguntar algo. Yo, profe, em, no entiendo la diferencia que hay entre la ergometría, el ecoestrés y la prueba de esfuerzo. O sea, me parece que la prueba de esfuerzo utiliza la ergometría, pero no entiendo igual la diferencia que hay. La ergometría es solamente el estudio, digamos, un estudio donde se monitorea el corazón en actividad física. Y ahí determina, o puede determinar, si aparece isquemia o arritmias, digamos. En cambio, el ecoestrés o el eco con bicicleta es visualizar el corazón en la actividad. Por ejemplo, visualizar las 4 cámaras del corazón y sus válvulas, que están mirando de forma activa cómo el corazón funciona cuando se lo pone a un esfuerzo como, por ejemplo, andar en bicicleta en este caso. ¿Sí? Esa es una cosa del eco es mirar el corazón y el otro es solamente el registro eléctrico del corazón en el ejercicio. ¿Está bien? Sí, entiendo. Bien. Y para la prueba de esfuerzo se utiliza la ergometría. No, 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 no. A ver, la prueba de esfuerzo cardiopulmonar es otra prueba, que es una prueba más compleja. La que yo le muestro así como de pasadita, digamos, la prueba de esfuerzo cardiopulmonar, que le digo yo que es el gold estándar de las pruebas de físicas, digamos, es la que mide consumo de oxígeno. O sea, por eso es una prueba parecida a la ergometría, pero más completa, porque se le pone un instrumento en la boca a la persona que va a hacer la prueba y se puede medir, por ejemplo, consumo de oxígeno, umbral anaeróbico, o sea, muchas mediciones que son muy interesantes y que son muy completas en relación a solo la ergometría que estudia el registro eléctrico del corazón nada más en el ejercicio. O sea, la mejor prueba es la prueba cardiopulmonar. La prueba de esfuerzo cardiopulmonar es la mejor prueba. Esa es la que menos hay porque es un instrumento caro para tener. En cambio, una ergometría no es algo caro o tan caro, entonces es posible que más instituciones lo puedan tener. O sea, ergometría, por decirte, en resistencia, que hagan ergometría, por lo menos hay 10 lugares. ¿Sí? Y para hacer pruebas de esfuerzo cardiopulmonar no hay ni un lugar, nadie tiene. Esa es la diferencia. ¿Por qué? Porque sale muy caro. Es un problema de costo. ¿Está bien? Ok, gracias. Acá me dice Anabel, visualmente la prueba de esfuerzo, ¿cómo se diferencia de la ergometría? Ah, bueno, lo acabo de decir. Si los dos están en una bici, por ejemplo, en la prueba de esfuerzo hay una máscara. Claro, esa máscara es la que mide el consumo de oxígeno, porque esa máscara sabe cuánto oxígeno entra a los pulmones del paciente, pero sabe cuánto sale también. Él lo hace un software, una computadora lo hace eso, pero diferencia el oxígeno que ingresa con el oxígeno que sale. Y por eso, cuanto más oxígeno queda adentro es porque más consumo hubo. Y cuanto más consumo hay, es mejor, digamos, como resultado, acá el resultado de tener mayor consumo de oxígeno es lo mejor. Yo le había dicho, creo que el otro día repasamos un poquito, que lo normal es 30 a 35 mililitros por kilo por segundo en una persona normal, y por ejemplo, un deportista o de alto nivel puede tener 60 hasta 70 mililitros por kilo por segundo.
¿sí? Entonces, los pacientes, obviamente, no llegan a 30, ¿sí? Un paciente POC puede tener, por ejemplo, 15, y que un paciente se mida y nos brinda 15 de consumo de oxígeno, por ejemplo, y después con entrenamiento pasa a tener 17, 18, ya es un logro importantísimo de mejoría del consumo de oxígeno. Por ahí no va a llegar a, a tener normal, es muy raro que llegue a tener un consumo de oxígeno normal, pero todo depende de la lesión pulmonar que tenga el paciente. ¿Está bien? Profe, ¿es por segundo o por minuto? Matías, ¿qué dijiste, Matías? No, no te escuché, no te entendí. Si es por segundo o por minuto. Por minuto era, dije por segundo, ¿no? Ah, Por sí, minuto. ok. Sí, sí. Sí, pero bueno, básicamente eso, como el tema es de cardio, no va a entrar en la prueba cardiopulmonar como examen, pero está bueno que lo sepan. Y está bueno que sepan que existe una prueba de alto nivel que es esa prueba. ¿Sí? Le había contado, al pasar que acá en Resistencia, en un centro deportivo del gobierno, que se llama Jaime Zapata, acá en Resistencia, había un equipo de consumo de oxígeno que lo llegamos a probar con un médico, hicimos pruebas a varios deportistas y queríamos hacer un convenio con el hospital para hacerla a los deportistas y que nos presten para hacerle nosotros los pacientes. Bueno, en todo ese trámite se robaron el equipo y andá a saber dónde están, lo están ocupando a ese equipo, porque un equipo, estamos hablando de $50.000 por lo menos. Imagínense hoy $50.000. Sí quedó la cinta, no se pudieron robar, la cinta era una Cybex, una cinta muy cara, muy linda, la cinta sí quedó y todavía está. Pero se robaron todo el equipo de la parte de gases y de la computadora, el saturómetro, bueno, todo. Y tengo entendido que Corrientes no tiene. ¿Alguna otra pregunta? Profe, los patrones musculares respiratorios entonces serían diferentes maneras de respirar que favorecen el aumento del volumen, y el ejercicio muscular respiratorio implicaría usar cargas y exigir, pero basándose en evaluaciones. Bueno, linda pregunta de Anabel. Los patrones musculares, para definir, es el uso consciente, ¿sí? Usar la conciencia para mejorar el volumen, de alguna forma, el volumen inspiratorio, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo le pido el patrón diafragmático, que es el patrón clásico que van a enseñarle, como yo le mostré con el compañero ese que lo senté arriba del escritorio, el patrón ese es el clásico patrón que van a enseñar a cualquier paciente internado o bueno, o hasta en el consultorio, en el caso que quieran hacer entrenamiento físico, digamos, pero van a arrancar con ese patrón. El patrón ese es una forma de respirar que nosotros ya la tenemos incorporada, así naturalmente nosotros ya sabemos respirar. Lo que hacemos es darle conciencia a el volumen inspirado, que ocupamos mayor volumen inspirado, porque en realidad llegamos a capacidad pulmonar total, porque estamos usando la capacidad inspiratoria. O sea, la suma de volumen de reserva inspiratorio más volumen corriente, ¿sí? Entonces, conscientemente yo insuflo mis pulmones a lo máximo y largo chistando como para generar una resistencia y que el oxígeno sea más utilizable un poquito más de tiempo, ¿sí? Como energía, digamos, como nuestra energía, junto a los alimentos, obviamente, hacemos ese patrón de push-leave o de resistencia a la salida del aire, como para que, digamos, el aire sea retenido un poquito más tiempo, ¿sí? Y aparte le estoy dándole conciencia a la salida en tiempo, uso un tiempo expiratorio prolongado para después va a venir otro volumen corriente inspiratorio de mayor calidad, digamos, que puede inclusive ser un poquito más. Eso es lo que hace un patrón muscular respiratorio.
Si le agrego, por ejemplo, el sollozo, estoy haciendo lo mismo, nada más que lo hago en etapas en el caso de que tenga un paciente, por ejemplo, con algo de dolor o con algo de debilidad, entonces voy cargando de a poquito, pero los patrones son todos parecidos, digamos. En cambio, lo que, como bien lo aclara Anabel, el entrenamiento de músculos respiratorios sí implica algún dispositivo que genere una carga que yo pueda medir, que tenga que llegar a esa carga, ¿sí? Como hacemos con el threshold, que llegue a la carga estipulada. Por ejemplo, medimos una Pimax, vamos a hacer de cuenta que tenga 40 de Pimax y yo quiero entrenar al 50%, en el threshold voy a poner 20, que sería el 50% de 40. Entonces, pongo 20 y el tipo va a tener que chupar ahí, va a tener que hacer esfuerzo inspiratorio, y cuando llegue a 20 recién la válvula se va a abrir. Y quiere decir que ahí pasó la carga que yo le puse y es más factible de que estoy haciendo entrenamiento porque venció una carga y encima en forma repetida, digamos, porque yo le voy a dar un esquema de ejercicio. O sea, por ejemplo, vas a hacer 5 series de 10 repeticiones, ¿sí? Y eso es bastante cansador, digamos. Pero obviamente que eso con el tiempo va a adquirir mayor fuerza inspiratoria. La persona mejora la Pimax haciendo el entrenamiento del músculo respiratorio, ¿sí? Y es bien notable cómo mejora en algunos casos, ¿no? Hablando de personas que tienen alguna debilidad, por ahí no va a mejorar mucho un paciente que tenga una lesión medular, es posible que no mejore, pero el paciente que tuvo un Guillain-Barré, por ejemplo, que es una enfermedad neuromuscular que va cediendo de a poco y queda con debilidad de los músculos inspiratorios, sí se puede notar que va mejorando la Pimax con el entrenamiento. No es tanto como sucede con el Boldine, o sea, con la inspirometría incentivada. Porque acuérdense que la inspirometría incentivada, como el nombre lo dice, es incentivar a través de uso del volumen, pero en realidad está devolviéndole el volumen que tenía el paciente, ¿sí? Entonces se nota mucho más rápido la evolución. La Pimax no va a mejorar tan rápido como mejora con el Boldine, ¿sí? La Pimax tarda un poquito en adquirir, es como tener fuerza. Si estoy trabajando un bíceps, por ejemplo, yo no me voy a dar cuenta que mejora un RM en 2 días, no. Voy a tener que entrenar mínimo 10 días, por ejemplo, ¿sí? Es un aparato, por ejemplo, el Tresol es un aparatito que lo tiene que usar en la casa el paciente, comúnmente. O si está internado, internado, pero comúnmente está en la casa y lo utiliza en la casa el entrenamiento. Y uno evalúa cada 10 días, cada 15 días, a ver si mejoró la Pimax. O la Pmax también, obviamente. Espero, ¿te contesté, Anabel? Bien, Profe, otra cosa. La dale. diferencia que hay entre el protocolo de Bruce y el de Naughton es solamente el aumento de la carga en diferente tiempo. Sí, O sea, sí, en la forma sí, que se hace es todo lo mismo. sí. El protocolo, por ejemplo, de Bruce es el que más se usa, pero de todas formas se adapta la velocidad. O sea, viste que es como una escalerita. La escalerita es lo que me está mostrando las diferentes cargas cuando voy aumentando. No es lo mismo hacerlo a una persona de 20 años que a una persona de 70 años. A la persona más joven la carga va a ser mayor. O sea, es el mismo protocolo, pero con velocidades más, si en el caso de la cinta, ¿no? Con velocidades mayores. Porque yo a una persona de 70 años no le voy a poner la misma carga que a una persona de 20 porque no va a llegar ni a la segunda carga que se va a fundir, ¿sí? Pero la forma de aumentar es igual, digamos. Nada más que lo que cambia es la velocidad. ¿Está bien? ¿Y esos son los protocolos que se utilizan para hacer la prueba de esfuerzo o no tienen nada que ver una con la otra? Sí, se usa, pero por eso te digo, Ah, la que más se usa es la de Bruce. Sí, ok. la de Bruce.
¿Alguna otra pregunta? Sí, parece que sí. Dale, Anabel. Parece Eh, sí, puede estar bien. Controlada es justamente eso, que la persona hace un control de su respiración, ¿sí? O sea, dice, si quiero respirar un poquito más rápido, lo hago, o más lento, también lo hago. Es una respiración controlada. Eh, Acá lo que se hace con los patrones y con lo que yo trabaje de la parte muscular de lo respiratorio, tiene mucho que ver con la conciencia. Porque, por ejemplo, yo a una persona oligofrénica no le voy a poder pedir que haga tal o cual cosa, porque justamente no lo va a poder controlar. ¿Está? Entonces, es lamentable, pero es así. Una persona que tenga un problema cognitivo importante, no voy a poder pedirle que tome aire por la nariz, insúflese todo lo que pueda, infle la panza, largue chistando, porque me va a quedar mirando y no lo va a entender y entonces yo no voy a lograr mi objetivo. Lamentablemente es así. O sea, necesito de la conciencia del paciente para poder hacer esta actividad. Profe, Sí, yo tengo una duda que ya Matías. es fácil, pero eh, cuando es lo de la etapa de rehabilitación de cardiovascular, en Sí. la primera etapa, que es la interhospitalaria, dice que no debe superar la frecuencia cardíaca de 120, la máxima, y o que no supere 20 la basal. Eso sería cuando está en reposo, que no supere los 20, eso No, sí. no, en el ejercicio, dentro de la internación. Mm, No, en el ejercicio. Porque vos lo ok, vas a levantar al paciente, lo vas a hacer caminar, inclusive capaz lo pones en una bici, en esas bicicletas miniatura que se ponen debajo de la silla, ¿viste? La pedalera se llama, que sí, solo son sí. los pedales, abajo unas patitas. Ujú. Y comenzás a hacer un ejercicio básico, digamos, como por ejemplo, eh, viste que aparte yo le muestro un gráfico que muestra las tres etapas, digamos, de ejercicio, desde la cama, después sentado y después ya parado, Sí, sí. ¿sí? Entonces, toda esa actividad no debe superar la frecuencia cardíaca, sobre todo si fue una persona, por ejemplo, que pasó por una cirugía cardíaca, a modo de protección del corazón, de no. En realidad no va a pasar nada, pero a modo de cuidar al corazón que fue sometido a una cirugía, se va haciendo muy de a poco las cosas. Eso es lo que... Y nosotros vamos a avanzar en el ejercicio dependiendo también de cómo se encuentre el paciente. Si el tipo se agota en 2 segundos estando acostado, no lo voy a parar, por ejemplo. O sea, va a ir de a poco la secuencia. Primero hago ejercicio acostado, después lo siento, hace ejercicio sentado y después lo voy a parar para ver si puedo hacer algún ejercicio. Gracias. Estoy desde la compu de escritorio y no tengo micrófono. Le quería consultar si el protocolo de Blue Naughton sí o sí se va aumentando la velocidad junto con la inclinación o la inclinación es opcional. Está buena la pregunta, Solange. Em, lo que pasa, por ejemplo, en Cordis, sí o sí va junto la velocidad con la inclinación en la cinta. Pero hay que ver si todos hacen eso, porque, por ejemplo, si tenés una cinta que no tiene inclinación porque no se le puede elevar, y se puede hacer igual, y va a quedar solo la velocidad, ¿sí? Se supone que las cintas buenas todas tienen hoy la inclinación, pero bueno, a veces alguno que tenga una cinta que no tiene el motor para que eleve y haga la inclinación para arriba, ¿sí? Eh, También puede hacer de última, porque lo está sometiendo igual a un esfuerzo. Así que es una u otra, sí, puede ser. No es sí o sí, sino que puede ser velocidad e inclinación o solo velocidad.
¿Entendiste, Solange? Ok. Sofía no preguntó nada todavía. Yo, profe, no, la única duda que tenía era la misma que preguntó primero a Evelyn, de la diferencia. Por eso. No te entendí nada. No te entendí nada. Si no, escribime si querés preguntarme algo. Se ve que el internet no está medio débil. Bueno, chicos, ¿no hay más preguntas? Profe, ahí está. No, la única duda que tenía yo era la pregunta de Evelyn con respecto a las diferencias, por eso ya está. Ah, bueno. Bueno, parece que no hay más preguntas. No hay problema. Se llama aspiración convencional la otra. Se le dice aspiración convencional. Y la otra sí es sistema cerrado de aspiración, se llama así, pero la otra no le dicen sistema abierto, sino aspiración convencional. Estoy midiendo la presión del globito que está dentro de la tráquea, que está contra la tráquea. Esa es la presión que estamos midiendo. Por eso, depende del tamaño de la tráquea. Si la tráquea es gruesa, vamos a tener que inflar bastante el balón. Si la tráquea es finita, vamos a inflar poquito el balón. Por eso es que se mide la presión y no el volumen de aire. O sea, lo importante es la presión y no el volumen que ingresa al globito. ¿Está bien? Es que si uno supera los 25 centímetros de agua, se sabe que comienza a haber isquemia en la zona porque la sangre no puede circular por exceso de presión. Estamos hablando de la pared traqueal. ¿Sí? No puede superar 25 centímetros de agua porque los capilares de la pared de la tráquea se obstruyen. O sea, lo estamos apretando y se obstruyen. Y ahí puede venir la isquemia de la zona y la necrosis. ¿Sí? Sí, creería que podría, o sea, uno puede inventar cosas, nunca se me ocurrió hacerlo, pero uno puede inventar cosas, ¿sí? Y que no van a estar mal, sobre todo si el huffing tiene el objetivo de movilizar secreciones, y por supuesto, porque justo puede ser que vos querés ganar volumen o devolverlo al volumen que tenía el paciente y además mover secreciones, que es posible que el paciente tenga secreción, ¿sí? Yo lo que recomendaría es trabajar con bolseo un poco, ahí huffing, y ahí vas a mover mucho más secreciones, digamos. Y el otro sería para ganar nada más volumen que el paciente ya tenía, o sea, devolverle el volumen que el paciente perdió, por ejemplo, por una cirugía. ¿Está bien? No hay problema, Anabel, puedes preguntar todas las veces. Profe, ¿el Sí, pus lips es lo mismo que el chistado o son diferentes? sí,
Sí, pursed lip significa labio fruncido en inglés. Ujú. Entonces, uno pone labio fruncido, eso significa pursed lip, ¿sí? Es labio fruncido. Nosotros podemos decir retardo expiratorio, por ejemplo, o chistido, más fácil, pero sí es lo mismo. Ok. Bueno, parece que no hay más preguntas. Ahora van a ir a estudiar, a repasar, ¿sí? Para el miércoles. ¿Está bien? ¿Listo, chicos? Nos vemos el miércoles. Chao, que tengan lindo día Profe, y buen fin de. Chau, chau. igualmente.